Aquí estamos otro viernes más junto a nuestros queridos amigos Pola y Luis Alberto. Y hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante y muy entretenido. Cuéntanos, Luis Alberto, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Hoy nos vamos a ingresar o nos vamos a integrar a ese mundo interior que tiene cada uno de nosotros y también nuestros oyentes, que los saludo también cordialmente en este nuevo tiempo de conversación junto con Paula e Ingrid, así que muy contento también. Y claramente vamos a seguir el hilo conductor de la comunicación del viernes pasado para entrar ahora a esta comunicación interna. ¿Y qué pasa ahí, Paula, con esa comunicación interna? Cuéntanos. Wow. A mí me encanta el diálogo interno, sobre todo porque hoy he estado bien presente con eso y en mis redes sociales he estado con un concepto que es hablándome. Y es un poco mostrando de cómo estas vocecitas está contigo. Es una voz en el fondo, es tu propia voz, pero que a veces de repente se multiplican dependiendo del suceso y la situación. Claro, este diálogo interno es el que va haciéndote como un semáforo, te va dirigiendo, te pone luz verde, luz roja, luz amarilla, y eso hace que tú te relaciones con el mundo de X a B forma. ¿Y desde dónde viene esto? Desde lo que tú escuchaste en tu casa. Es así, bueno, uno viene también con un temperamento, perfecto, que es un poco lo que tus memorias celulares y tu genética trae y es un poco como es tu carácter, tu temperamento es esta cosa que no puedes evitar. Si eres más parlanchín, si eres más tímido, si eres... Y eso es tu primer sensor de cómo escuchas cuando llegas al mundo. Y llegas al mundo y comienzas a observar a mamá, papá o a educadores, porque puede ser que, o a este adulto significativo que te está criando, o hermanos mayores, ves las relaciones, pero desde dónde proviene es más o menos de este temperamento que tú tienes, que proviene de tu genética. Y eso hace que lo vayas elaborando de a poquito y te haga relacionarte con el mundo como te relacionas hoy. Ahora la pregunta es, y aquí se las dejo a ustedes, ¿les gusta Ingrid o Luis Alberto? Porque con ustedes puedo hablar en este minuto de cómo se relacionan con el mundo, de cómo es esa vocecita que los acompaña. Ingrid, te dejaste sin voz, ¿estás tan en tu interior? Eso. Oye, antes de responder esta pregunta, te quería decir la importancia de lo que acabas de decir, cómo nosotros, en el fondo, aprovechando este rol de mamá que siempre está ahí presente, cómo nosotros le hablamos a nuestros hijos, porque justamente como dices tú, Paula, todo esto del diálogo interno se forma muy desde la infancia. Y por eso es importante a los niños, por ejemplo, no decirle tonto, hoy que ya me tienes cansado, ya eres súper desordenado, me tienes hasta aquí, que son palabras como que se decían mucho. Y al darse cuenta, al aprender que en realidad nosotros, todo nuestro lenguaje los marca a ellos como niños y les hace tener este diálogo interno que muchas veces no es muy sano, porque finalmente cuando uno aprende esto, uno aprende que es tonto, lo que hemos hablado en otra oportunidad es cuando te da vergüenza levantar la mano porque no sabes si es una pregunta que se van a burlar o no se van a burlar. Entonces, hemos dicho en otros podcasts que en el fondo esta vergüenza que nosotros tenemos un poco viene dado de esto, de este propio diálogo interno que está dado desde nuestra infancia y que de alguna manera n- nos hace ser hoy día como somos. Y en la vida uno no anda pensando como pienso o no anda, uno vive nomás. A menos que te metas en este tema del desarrollo personal y empiezas a cuestionarte y empiezas a ayudarte y empiezas a darte cuenta cómo es tu diálogo interno que muchas veces es no muy amoroso. Mm. Sí, no sé, pues si te equivocas, de hecho muchas veces estoy ahí en reuniones, ay, qué tonta soy, o ay, qué pava, o ay, y en vez de decir, no, pucha, fue un error, es aprendizaje, porque uno no lo hace, o sea, como que hay que ser bien realista, tendemos ese juicio interno viene como en negativo. Entonces, por eso es súper Mm. importante empezar a observarse, darse cuenta cómo nos hablamos en automático, porque ese es el diálogo interno que está ahí. El otro es el trabajado, el que ya nosotros tres sabemos, no, nos autocuidamos,
pero la regla general es que la mayoría de la gente no está en esa escucha, en ese saber cómo me hablo. Entonces, por eso es Mm, súper importante en el rol de papá, de mamá, de amigo, en cualquier rol, trabajar también con eso de cómo le hablo al otro, sobre todo si eres una mamá que está moldeando, en cuidar el lenguaje que uses con tus hijos, porque eso es esencial para su vida futura. O sea, sobre todo nosotros que ya sabemos desde dónde comentarle esto a nuestros oyentes, porque sobre todo las mamás, los papás que están escuchando, los papás que a veces son tan autoritarios, fijarse en la forma de reto, como decimos las cosas a nuestros hijos cuando cometen un error, porque muchas veces el cometer error es como apuntado con el dedo. Y eso te marca como niño y después empiezas a tener esas inseguridades. Si al final mm, todo redunda en eso. Entonces, por eso también quería compartirlo, perdón, Paula, que me fui como para ese rol de ser cuidadoso, como nosotros también usamos nuestro lenguaje para poder compartir con nuestros hijos o enseñar a nuestros hijos, porque eso es súper importante para ellos en su futuro. Y mm. respecto a mi lenguaje, te voy a dar la palabra a ti, Luis, porque he hablado mucho rato de ello, No, contesto. dale, 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 dale. No, respecto a cómo nos hablamos es un poco esto, porque le he dicho que en el fondo cuando tú empiezas a aprender del desarrollo personal y te das cuenta de que tu lenguaje interno no es muy amoroso y que solo depende de ti, y de hecho el lenguaje, y lo hemos dicho varias veces, el lenguaje crea realidad. Mm, Y eso es tan cierto porque si yo me pongo frente a un escenario y empieza a funcionar todo mi cuerpo, me da miedo, me transpiran las manos, me pongo colorada y pasan un montón de cosas. Y además empieza mi mente a decir, no vas a poder, te van a criticar, van a decir que no lo haces bien o te van a decir que no tienes el título o esto y lo otro, que era algo que, ¿se acuerdan que les contaba que a mí me había pasado con el mm, síndrome del impostor? Entonces, ahí es donde uno tiene que aprender a cuestionar cada frase que te llega. ¿Realmente no eres capaz? ¿Realmente no tienes las habilidades? ¿Realmente importa el que digan? Y si hay una persona que lo necesita, ¿te vas a quedar callada? Y ahí empieza a trabajar, a cambiar el foco de lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Y empiezas a darte cuenta de que en realidad sí puedo, sí tengo los conocimientos, me he preparado y que todo esto es mi diálogo interno que me quiere cuidar porque no lo hace de maldad, sino que lo hace de querer cuidarte. De, en el fondo, evitar este miedo, evitar toda esta confusión que viene cuando uno se está cerca de un peligro, porque eso es para mi cuerpo o mi mente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decirle calma, no pasa nada y podemos hacerlo. Luis Alberto, ahora sí. Interesante lo que dices porque me imaginaba en el rol de hijo, es decir, todos somos hijos. Mm, Y claramente tú hablas de una génesis tan importante, lo que dice una madre, lo que escuchamos en el vientre de nuestra madre, que también puede ser develado en algún momento en nuestras vidas, o escucharlo de nuestros propios padres, cuál fue la impresión que tuvieron cuando se enteraron que iban a ser papás, qué es lo que pasó, todo eso también va confluyendo. Entonces, muy interesante tú esta información que nos entregas desde este rol que tú tienes, ¿cierto? Y que precisamente nosotros lo podemos ver desde el rol de hijo, invitamos a todos que los vean desde ese rol de hijos, ¿ya? Y claramente en ese aspecto es muy importante porque de ahí comienzan a hacer nuestro diálogo interno y lo que podemos o no podemos decir socialmente, culturalmente, aceptablemente, y de ahí también comienzan a pasar muchas trabas. ¿Ya? En este caso yo hablo en mi forma personal. ¿Cuántas veces uno quiere decir algo y no lo dice por el que dirán, o qué es lo que va a pasar, o qué consecuencias va a traer lo que yo pueda decir? Porque claramente también esto yo hoy día lo he aplicado y lo he aprendido y creo que a mí me ha servido mucho estos estudios de coaching, aplicarlos también a mi vida primeramente, porque una de las cosas que comprendí que no tomarse nada a lo personal, Ujú. es neutro, la conversación es neutra según tengo que realmente comprender cómo lo dijo la otra persona y también desde qué perspectiva yo dije o pensé algo y lo comuniqué. Cómo lo tomó la otra persona va a ser desde su observador, cómo observa las cosas. ¿Mm? Entonces, eh,
cuánto me limito realmente a decir lo que realmente pienso, quiero y siento. ¿Realmente estamos siendo estas personas que hoy día podrían decir, realmente estoy aquí haciendo y diciendo lo que quiero? Y capaz que ahí comienza esa lucha interna y ese revueltijo de emociones dentro de uno, en el cual, claro, después ya cuando viene una catarsis o tanta presión, sale realmente disparado con cualquier mensaje, con un montón de emociones y un montón de cosas que la otra persona o tu alrededor no comprende ni entiende. ¿Ya? Y que después ya te encasillan, es que estás estresado, que estás cansado, es que, ¿por qué no lo dijiste antes? Si lo hubiésemos sabido de esta forma, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cuánto de opresión hay en nuestro diálogo interno? ¿Qué opinas de eso, Pola? Es que lo que pasa es fascinante porque cuando uno hace una pregunta, me gusta que le sale su educador más que responder. Cada uno respondió desde la educación, más desde el rol. Me están preguntando si me gusta el día o la noche. Sí, me gusta el día. Y después comenzar a educar por qué me gusta el día. Eso es el diálogo interno. Ojo con eso. Cada uno respondió desde su diálogo interno. Y el diálogo interno, ¿por qué es tan fundamental? Porque el diálogo recién comienza cuando entra el lenguaje. Antes soy una esponja, ¿ah? Como ese bonito animado Bob Esponja. Succiono, succiono, succiono y nada más que succionar. Y por eso también el otro día hablaba con una amiga de cómo te nacen de repente las alergias o los rechazos a algo desde, y aquí me agarro lo que tú dijiste, Luis Alberto, desde el útero. Y con esta amiga decía que tuvo un paciente que tenía rechazo a un pescado en particular y fue que la mamá se ahogó con una espina de ese pescado mientras estaba embarazada de él. Y él comenzó a tener esa alergia y no era otro pescado, era ese pescado que la mamá comió ese día con eso. Entonces, la emocionalidad es tu primer motor. Y obviamente que va acompañado de esta genética que en las células de cada clan familiar está guardada toda la manera de cómo la familia se ha relacionado. Entonces, por eso hoy en día se está dando un punch sumamente importante de cómo hablarle a los niños. Pero inicialmente, para poder fluir en ese hablar, tengo que primero hacerlo conmigo, porque si no el niño va a sentir falsedad. Ah, mi mamá me está o mi papá me está diciendo, ay, qué lindo, y es como que no, el tono no me... Porque el niño en ese minuto está solo sintiendo, está percibiendo, entonces necesita esa parte más honesta, más genuina, y eso ¿cómo lo logra? En el diálogo interno. Por eso es importante ser consciente de cómo me estoy hablando y de no culparme de cómo me hablo, porque esto proviene del aprendizaje que yo tuve desde que me gestaron hasta mi lenguaje. En mi lenguaje yo recién comienzo a preguntarme o a darle un nombre a esto que estoy sintiendo, a esto que me está pasando, porque hasta antes de eso yo no sé diferenciar si esto es rabia, si esto es pena, si esto es bueno, si esto es malo, si esto es acá, simplemente siento. Y aquí está lo importante, que yo observo a quienes me dan confianza. Entonces, a esos son los que yo voy a imitar. Y desde ahí también, con mi temperamento, de estas personas que me generan confianza, veo su reacción, comienzo a gestar mi diálogo. Y desde ahí es mi relación con el mundo. Por eso también me gustó, como ya dijeron, no hay que tomarse nada a lo personal. Es decir, esto es neutro. Y todo proviene de estas sensaciones aprendidas de ambos, tanto del emisor como receptor o a la inversa, porque esto está así bidireccional todo el rato, de esa relación. Y ahí está lo lindo, que en este trabajo personal que uno va haciendo, antes de a lo mejor ser acompañado, es preguntarte como Ingrid nos dijo, ¿será? Es como Luis Alberto dijo, no, neutro, no tomárselo a lo personal. ¿Será que no tengo la facilidad? ¿Será que no? A lo mejor no me he entrenado, a lo mejor no lo he aprendido, a lo mejor tendría que preguntar. Lo que pasa es que no sabía de este tema.
es tratarte también con ese cariño y por eso hoy en día ustedes en las redes sociales van a estar viendo a cada rato la autocompasión, de que somos Mm, energía, todo proviene de esto para que podamos ser conscientes y perdonar a nuestras generaciones pasadas de también, porque así también les enseñaron a ellos. Antes, imagínense, ni hablaban. Entonces, todo era diálogo interno, pero nadie mm, expresaba nada, entonces tampoco podías transformarlo, porque era lo que tú veías, y por eso yo comienzo diciendo que es como un semáforo. Este diálogo interno es el que te hace, si sigues adelante, no sigues adelante, como Luis Alberto también nos dijo, es mejor me quedo callado, porque si no, me van a, el que dirán, que también en uno de los programas anteriores estuvimos hablando, claro, del que dirán, todo eso proviene y nace, como nuestro primer capítulo también, del síndrome del impostor, este boicot, de este diálogo interno. Y este diálogo se gesta de estas redes de confianza con tu temperamento y de lo que vas aprendiendo en la vida, pero lo bello es que siempre lo puedes transformar. Y eso es lo que mm, Ingrid y Luis Alberto nos mostraron mientras hablaban de cómo se fueron también reconociendo y transformándose. Y bueno, Ingrid, tú como mamá, también perdonarte si de repente dijiste, no dijiste, como con ese ejemplo que nos diste de tu hijo con el celular, es, es también uno desde dónde lo estás hablando. Y si lo estás hablando siempre desde la buena intención, desde ahí hasta el nanay, y sigue adelante y transforma y sigue trabajando en eso, que eso es lo maravilloso, que siempre podemos entrenarlo. Fíjense así que es. es tan, ay, perdón, es tan importante em, cuando nos pasa algo, observar qué es qué es lo que primero fluye, porque normalmente ese sentimiento espontáneo es el que realmente hay que hacer cambio. O sea, si por ejemplo me ofrecen un trabajo, mi primer pensamiento es miedo, porque siempre da como miedo a lo desconocido, a lo nuevo, y eso tiene que ver justamente con ese diálogo interno de que uno piensa, uy, no voy a ser capaz. Mm, Pero realmente y ahí está nuestro trabajo de ayudarlos a todos ustedes que están ahí oyendo, que sí se puede, que sí, ese diálogo interno es simplemente el protector de querer cuidarte, de querer que no te expongas, de querer que no lo pases mal. Pero si uno se atreve y da el primer paso, eh, ese primer paso es el que, o pueden pasar dos cosas, o te llena de felicidad y lo lograste, y así como cuando uno lo logra, y, ¡ay, qué felicidad! Y se llena de energía, mm, o lo hiciste como el forro, y uno dice, ¡ay, pucha! ¿Por qué? Pero ahí cuando te pasó algo malo, cuando hiciste algo que en realidad, no sé, no practicaste mucho y te faltó, qué sé yo, ahí uno se da cuenta que si se pone objetivamente a observarse qué es lo que pasó, es porque faltó práctica, es porque faltó conocimiento, es porque faltó preparación. O sea, ahí es donde uno tiene que ser consciente de que esto que me pasó es porque tenía que aprender algo. Y ese algo me va a permitir el día de mañana hacer lo que yo estoy destinada en algún momento a hacer. Bueno, yo creo un poco en el destino que uno, Dios te va poniendo los caminos y dependiendo de cómo uno decida es cómo se te va armando. Eso es una cosa mm, personal. Pero al final, si tú tenías que pasarlo mal, también es parte del proceso. O sea, uno mm, tiene que aprender de las cosas malas, buscar eso bueno y no enjuiciarte, decir, mira, eso me pasa porque soy floja, porque soy... y empezar a hablarse mal. No, por el contrario, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar y decir, ya, a lo mejor me faltó preparación, pero tengo que prepararme más, o sea, sacar el aprendizaje de eso y no mm, enjuiciarnos, porque yo creo que también somos como que viene de nuestro antepasado en juzgarnos y juzgarnos mm, de mala forma. Y eso es algo que tenemos que aprender a cuidarnos, porque en el fondo nadie más que nosotros somos nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Y mm, nadie más que tú puede ayudarte a salir adelante porque además tenemos en esta vida amigos como ustedes que nos van a dar el punch que se puede darle y hay otros que son envidiosos y que te van a tirar la mala vibra por tirártela. Entonces cuando mm, uno está ahí inseguro, cuando uno está ahí medio que ay, no sabe muy bien cómo hacerlo, tienes que rodearte también de gente buena, de gente que esté en la misma línea mm, que tú para que te motive en positivo. Y uno tratar siempre de motivar en positivo al otro
sobre todo cuando cometemos errores. Creo que ahí es donde tenemos que trabajar ese diálogo interno de Mm, ser, tratar de ser compasivo con nosotros mismos. ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Qué me enseña esto que no me resultó como yo hubiese querido? ¿Qué mm. aprendo? ¿De qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Interesante, ¿eh? Interesante lo que comentan y claramente mientras las escuchaba pensaba como una receta, es decir, como desde la cocina como una receta, es decir, y colocarle a este diálogo interno ingredientes. ¿Qué ingredientes le estamos colocando también para que mi diálogo interno sea sazonado, con un buen sabor, para que yo antes que salga de mis labios, ¿cierto? Cuando uno saborea una comida, bueno, la comida va, la como, la saboreo y va para adentro. En este caso es todo lo contrario, saboreo, ¿cierto? Y después lo expulso. Es decir, ¿cómo quiero que salga condimentado? Y se me ocurría un ejemplo, colocarle un condimento de confianza, condimento de credibilidad. Ahí después ustedes si quieren van agregando otros componentes y nuestros oyentes pueden también dejarlo escrito ahí en los mensajes del YouTube, después los vamos leyendo, lo compartimos en otra oportunidad, el tema de qué ingredientes le queremos colocar para dar sazón realmente, que este diálogo interno no solamente quede adentro, sino que pueda salir afuera y desde la mirada del coaching y cuando también nosotros realizamos las sesiones, es realmente cuál es el significado que le damos a cada palabra. Es decir, ¿qué significa para mi error? Es muy diferente a lo que significa para Ingrid, es muy diferente para lo que significa Pola, ¿ah? Y puede ser muy diferente para los que nos están escuchando. Entonces, si yo, como yo me digo, es cometí un error, ¿cómo va a impactar en mí? ¿Ah? Va a ser, puede ser para una persona el catapultarse y enterrarse y no seguir más, o para otro va a ser el trampolín para decir, perfecto, me reformulo y continúo. Desde qué mirada también nosotros, ¿cierto? Vamos anunciando estas palabras. Es decir, soy tonto. ¿Para qué te dices tonto? ¿De dónde nació eso? ¿Te pertenece? ¿Realmente eres tonto? No, no, la verdad es que no. ¿Ah? Es que siempre me lo dijeron. ¿Ah? Perfecto. ¿Pero te reconoces así de esa forma o no? Y si te dijeras otra palabra o resignificaras esto, ¿qué pasaría? Entonces comenzar a indagar en este diálogo interno y colocarle estos condimentos de sazón para poder también tener otro tipo de lenguaje y comunicarlo diferente. Ay, me encanta ahí nuestro creativo Luis Alberto. Fluye solo. Sí, quiero La aprender, quiero creatividad le aprender. fluye. Pero me hiciste conectar con el clásico de las recetas. Si de verdad siempre uno dice, seguí al pie de la letra la receta, pero no te queda igual. Porque igual uno le pone un poco más. O eso cuando las abuelas decían, una pizca de esto. ¿Qué ¿Qué es es una una pizca? Un puñito, pero el puño de mi marido, el puño mío. ¿De qué tamaño tiene que ser el puño? Y es como cuando uno dice, wow, es de verdad, y por qué es la comida de mamá o la comida, porque también lo vamos como personalizando. Y es lo mismo con el diálogo. El diálogo interno, si bien es cierto, viene desde una receta ancestral de estas como constelaciones familiares, tú le puedes poner de tu sazón. Y ahí me encanta eso de conectar también con la compasión, de conectar con esa autenticidad, de ir, porque en el fondo uno se va dando cuenta que una misma receta no sale igual en cada persona y ahí está cómo conectar con eso que tú decías, cada uno significa. Y juntando con lo que nuestra Ingrid dijo, que mágicamente aparece y desaparece, me encanta. Perdón. Es como también entender desde no seguir hablando desde el juicio. Y aquí conecto como transformar este diálogo interno que antes era como el juez en transformarlo en un coach, en un entrenador,
y que el entrenador de repente te puede hablar un poco más firme, pero eso no quiere decir que te está hablando mal, te está hablando con Mm, firmeza, pero con amor. Entonces yo le pondría a esa receta firmeza, pero mm, mezclada con amor, y esto de obviamente estar cuestionando, que es natural, nos viene también en la niñez, que todos pasamos unos más, otros menos, claramente por el temperamento varía de esta fase del ¿por qué? Y que los adultos claro. se han vuelto locos con, ay, ya viene el niñito a preguntar de nuevo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Obviamente, dándolo no con la mejor con esa insistencia, pero sí con esa compasión, con esa calma. Y si no tienes la respuesta, no, como dicen los matemáticos, déjalo ahí y sigue avanzando y después vuelve y a lo mejor tu mente va a estar distinta para poder relacionarte con ese interrogante. Y si de repente te dices, ay, que soy tonto, y alguien te pregunta, pero ¿eres de verdad tonto? Y tú estás convencido de que sí, pregúntate, a lo mejor vas a decir, sí, soy tonto, pero aquí también te tengo otro, que uno no es exclusivo de algo. No Mm, soy exclusivamente tonta. No soy exclusivamente fea, no soy exclusivamente inútil. Tendré a veces mi tontera, pero también mi inteligencia. Tendré mi belleza también. Uno es de todo. Entonces, no mm, te dejes ser exclusivo en esa palabra. Expándete. Eso es lo lindo que cuando comienzas tú a entender este diálogo interno, desde dónde proviene y qué es lo que de verdad quiero hacer y lo transformo de juez a un entrenador, como Ingrid y Luis Alberto nos estaban mencionando, es que la vida cambia. La vida mm, cambia y ese semáforo, que es el que te hacía comportarte, también va a cambiar. Va a cambiar o va a durar más. Y ustedes se dan cuenta, en la calle de repente uno va a una esquina o los fines de semana dura más el rojo, dura menos y van cambiando esa mm, programación del propio semáforo. Si ese semáforo lo puedes cambiar, ¿por qué tú no? Tú también puedes programarte y ahí obviamente la neurociencia, la programación La neurolingüística, plasticidad. nos dan muchas herramientas y bueno, y toda la espiritualidad también te dice, el pensamiento es algo externo que proviene de todas estas relaciones y fuimos construyéndolos para poder hacer comunidad, común, unidad entre todos nosotros. mm, Entonces, tú no eres solo tu palabra, pero aprendimos que éramos solo la palabra y por eso el lenguaje nos construye. Pero si te vas un pasito más atrás y comienzas a hacerte este diálogo amoroso y con todos esos ingredientes que ya Luis Alberto nos ha dicho, que a lo mejor Ingrid ahí nos va a agregar otros más, que ya también los ha estado diciendo, y los que tú quieras agregar, vas a hacer tu mm. propia receta y de verdad la relación con el mundo va a ser diferente. Toda la razón. Qué lindas palabras, Paula. Y la receta de Luis Alberto, como él, tan creativo como siempre, utiliza estas cosas además que son tan domésticas, porque efectivamente hoy día, algo que, o sea, uno muchas veces a través de esta, ay, ¿cómo se le llama cuando tú haces una, tiene Analogía. esta analogía, claro? A veces es mucho más fácil de entender, efectivamente, para muchas personas. Yo solo quiero agregar en el fondo el tema de ser compasivo con uno y no juicio, porque no es lo que te pasa, sino qué haces con aquello que te pasa. Y eso me parece que Mm, lo decían los estoicos, que mm, efectivamente a ti te pueden pasar muchas cosas. Y tú claro. puedes tomarlo como porque a mí siempre me pasa, soy una tonta. Yo como que hay personas que dicen que llaman lo negativo. Y no es que llamen lo negativo, es que tenemos ese diálogo interno Claro. que en el fondo tú decretas. Entonces, claro, Mm, yo, no sé, elijo mal a la pareja o me enfermo siempre, estoy... Y al final sí, te enfermas siempre porque estás todo el tiempo en esta rumiación que es así. Entonces, por eso tenemos que nosotros cambiar nuestro diálogo interno, mm, mirar las cosas de una manera distinta, no como lo hemos hecho hasta el día de hoy, sino que mm, desde lo positivo, desde la disciplina positiva también. Perdón, psicología positiva, que desde la mm, psicología positiva nos invita a mirar lo bueno de la vida, lo positivo,
rescatar lo bueno de esa situación. Y eso es lo que tenemos que aprender también a hacer, porque la vida es una sola. Y no Mm, tenemos tanto tiempo, la verdad. El tiempo pasa muy rápido. Entonces, y de hecho, no, bueno, no sé, a mí me ha pasado que yo efectivamente era mucho menos confiada, yo tenía mucho menos confianza en mí antes, y hoy día, como tengo mucho más confianza, tengo otra mirada, si algo me pasa, no me cuestiono, no me enjuicio, sino que busco lo positivo, miro qué es lo que, de todo esto malo, qué es lo que me está enseñando la vida para mm, aprender. Entonces yo creo que desde ahí, o sea, ya casi, bueno, siempre uno tiene enfermedad porque ya la edad no no sé, te duele la rodilla, ese tipo de cosas, pero en el fondo trabajamos incluso desde el autocuidado. El claro. hacer cosas que a veces no nos gustan. Yo no soy muy buena para el deporte, pero todos los días me muevo algo bailando, por Mm, ejemplo. Y eso hace también que todo nuestro diálogo cambie. O sea, hay muchas mm, personas que se miran al espejo y se hablan mal. ¿Tú mm, realmente le dirías a una amiga todo lo que tú te dices cuando te miras al espejo? Y eso es algo que tenemos que observar. ¿Cómo le claro. hablarías a una amiga que está en una situación donde lo está pasando mal, está depre o no le gusta su cuerpo? Mm. Entonces ahí es donde uno tiene que mirarse al espejo y al principio a veces no va a ser tan cierto, pero la mente es fácil de engañar. No sé cómo Mm, explicarlo muy bien, a lo mejor por ahí me mm, ayuda, pero la mente es fácil de engañar. mm, Entonces uno puede decir, soy linda, soy amorosa, soy simpática, soy alegre, soy divertida, y a lo mejor no lo creo tanto. Pero al final, mm, después de mirarme al espejo con una sonrisa, acuérdense que la sonrisa hace que nosotros activemos toda nuestro foco de poner al otro igual. Entonces, vamos diciéndonos cosas positivas y eso al final, a la larga, va generando una rutina de positivismo, que no es fácil, no es fácil, sobre todo para las personas mm, que están complicadas. Pero si lo hacen como rutina, como un día a día, despertar, agradecer, despertar, o sea, solo el hecho de despertar, y siempre lo he dicho, agradecer por la vida, porque somos tan Mm. frágiles, la vida es tan frágil que todos los días tenemos el milagro de estar vivos. así es. Entonces, mira, que nos podamos mirar al espejo, hay personas que no tienen vista, que podamos escucharnos, que podamos conversar. O sea, todas esas cosas hay que ponerlas en foco cuando estamos como bajoneados, tristes, y empezar Mm, a agradecer. Y vamos a darnos cuenta que además cuando agradecemos también cambia nuestro foco. No sé si ahí tú, Pola, me podías ayudar con eso de cómo cambia tu mente o cómo Sí, engañamos a la mente. sí, lo que pasa, más que engañar el cerebro, no es fácilmente engañado. Claro, mm, es un poco como, se puede engañar, así se ha explicado, pero en estricto rigor el cerebro te dice, pero yo estoy desde el día uno contigo y tú me has venido diciendo esta otra palabra todo el tiempo, entonces a mí tú no me vas a engañar de buenas y primeras que te comienzas a decir que eres bonita. Me tienes que convencer. Y por eso está el repetir, porque el cerebro te mm, va a desafiar y te va a decir, porque el cerebro no está ni ahí con lo demás, es como, convénceme, si me llevas 40, 50, 60, 70 años diciendo esto y que de la noche a la mañana te comienza a decir, por eso no esperen sentirse ustedes al tiro convencidos. Entonces se tiene que decir, me tengo que autoconvencer de esto que estoy diciendo y luego voy a tener esta sensación de, mm, wow, sí, es verdad. ¿Por qué? Porque el cerebro está todo el rato así como el pájaro loco, ti, 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 picoteándote. No te creo, no te creo, demuéstramelo más. Tienes que mm, decírtelo más veces, repítetelo todos los días, 3 veces al día, más tiempo, porque yo llevo miles y miles de segundos y minutos escuchando todo lo contrario. ¿Por Mm. qué ahora sí? Entonces, por eso el cerebro requiere de una compensación, y ahí está la balanza de los Continuidad. abogados. mm, Hay que hacer el balance, el el equilibrio, la balance. armonía. Y ahí el cerebro recién, cuando te dice, y que no es, ojo, no es que porque si yo me dije 1 millón de veces tonta, tengo que decirme 1 millón de veces soy inteligente. No, Claro. no, no, esto no es comparación de cantidad de veces.
Esto es de convencerme de verdad. Es cuando tú ya Mm, no te peleas con eso y entiendes que el tonta no eres solo eso. Por eso yo hablaba de la exclusividad. No eres exclusivamente eso. Y por eso tu diálogo interno siempre se te va a bordear como un crítico, un empoderador y un neutral. Entonces el crítico te va a estar obviamente con el juicio. Y ahí es donde después va a venir en otro momento y ahí mm, el diálogo interno te ayuda al otro. Por eso me gustó ese ejemplo que hiciste, Ingrid, de cómo le hablarías a tu amigo querido. Claro. Le dirías, mm, oye, eres un tonto, eres un patas nada, no sé, no sirves para nada. Eres flojo, no No, haces no le dirías nada. eso, sobre todo cuando está mal. Al contrario, claro. acuérdense cuando uno quiere subirle el ánimo a un ser querido, lo que menos haces es hablarle, aunque tú digas por dentro, sí, igual no la hizo muy Está bien, para la, está pero para no el- se te ocurre, no se te ocurre decirle en ese instante. En ese instante lo que se te ocurre es decirle puras cosas bonitas para, pum, sacarlo y luego en esa neutralidad comenzar a dialogar para aprender. Mm, Entonces, así como en este minuto el sol me está iluminando, está se nota llegando ahí la luz. el mediodía, tengo el sol ahí iluminado, es también, pues el sol no está todo el día arriba, es lo mismo en nuestro diálogo. Hay que entender que el diálogo es una danza. Y es una danza y por eso es importante estar en el aquí, en el ahora, cómo me estoy sintiendo. Y si de verdad yo me convenzo, puede que a la 10ª vez que yo me diga, y también soy inteligente, el cerebro no necesite más. No necesite Mm, las otras chorrocientas mil veces más. Porque vuelvo a decir, esto no es por cantidad, es la mm, calidad con lo que tú estás diciendo, lo que estás pensando, sintiendo. Por eso es una mezcla entre el pensar y el sentir, y por eso se dice que la coherencia es lo que pienso y siento y hago están alineados. mm, Cuando tú alineas eso, porque el cerebro también entendió hace mucho tiempo que cuando tú te estabas diciendo tonto no estabas en coherencia. mm, Pero como te lo dijiste chorrocientas mil veces y vio que había pura incoherencia, él dice, ¿y será algún día esta persona coherente? Entonces, cuando tú te alineas, te puedes alinear en muy poco tiempo. Y si lo logras en poco tiempo, es que te pegas esos saltos cuánticos que uno dice, wow, y comienza a ser como mágico. Y en otros te vas a demorar más porque estás más como enlodado, así como esa, mm, cuando las lanas se enredan y cuesta como desenredar. Tienes que comenzar a desenredarte con amor y por eso acompañado es mucho mejor. mm, Lanzarte a la piscina acompañado es muchísimo mejor. Y por eso siempre se dice, si vas a subir una montaña, si vas a ir a hacer trekking a cualquier parte, siempre es de a dos, si ustedes se dan mm, cuenta. Nunca eres tú solo. Entonces, ese mismo diálogo que tú dijiste, yo pongo a Dios, sí, es tu creencia y esa creencia es la que te acompaña a seguir avanzando. ¿Viste? No estás tú solo, siempre hay dos, o tu pensamiento, claro. siempre eres dos. Entonces, deja de estar solo, deja de creer que todo lo puedes lograr tú solo, porque en estricto Mm, rigor eres una comunidad de ingredientes que hace una receta maravillosa que se llama Ingrid, Luis Alberto, Pola mm, o en este caso cualquiera de ustedes que nos esté viendo en este instante, como se llame, ese nombre que les pusieron es el título de la receta de cada mm, uno. Es hora de que se descubran y que comiencen a trabajar en esa coherencia y en esa autenticidad y entender que este diálogo te va a llevar por todas partes, pero tú eres el que guía, así como el director de orquesta. mm. El director de orquesta, tal cual. Sí. Sí, totalmente. Una de las cosas para, bueno, en este caso yo para finalizar este proceso de reflexión también, porque creo que todas nuestras palabras han ido dentro de este proceso reflexivo de lo que nosotros comprendemos, entendemos y hemos vivenciado el diálogo interno, también dando algunos tips, ¿cierto? Desde la psicología, desde el, ¿cómo se llama este? Perdón, desde las mediaciones y desde la creatividad, cómo vamos trabajando eso, pero también para mí es algo importante que hay un hilo conductor que nosotros como Trinidad, que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿Sí? vamos reaccionando también a nuestro proceso, perdón, a nuestro proceso, ¿cierto? A nuestro lenguaje. Y hay un mensaje que ahora se me vino a la mente y se los quiero compartir, que para mí siempre fue muy impactante y me lo repito cuando me comienzo a hablar
mal primero yo de mi diálogo interno y también si pienso algo de alguien, no lo que debería ser, entonces me autorrecuerdo este mensaje que dice, piensa en todo lo que es verdadero, ¿ya? Todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Mira lo que nos invita a poder sacar, y, dice, y no dice algo, sino que dice todo. Entonces, para mí ha sido ese ejercicio de decir, y eso me baja mi diálogo interno y ya me comienzo a nivelar y digo, si esto a mí me causa algo, perfecto, lo dejo ahí y yo tengo que trasladarlo a lo verdadero, a lo honesto, a lo justo, a lo puro y a lo amable. ¿Mm? Y puedo llegar a ser capaz de poder reconocer, sí, yo tuve un pensamiento, me pasó esto con esta situación y quiero pedir disculpas o quiero pedir perdón, o realmente yo me molesté, o realmente esto a mí me paralizó, o realmente esto a mí me dio vergüenza, o realmente esto a mí me dio miedo, lo que sea, pero hoy día yo me libero, ¿cierto? Y también puedo expresar lo que me pasó a mí dentro, en mi propio diálogo interno. ¿Mm? Y lo que, como decía por ahí la Pola, ¿cierto? Y ustedes ambas, uno también eso lo transmite. A veces no tiene uno por qué decirlo. ¿Mm? Se transmite. ¿Mm? Eso. Wow. Oye, qué lindo. En todo caso, me acordé de estas cosas que te pasan, porque a veces hay gente que te produce algo, Mm. como que genera algo, pero eso ya Claro. para la próxima sesión. Y cómo nosotros, está en nosotros escucharnos, observarnos y ver qué me pasa con esto, porque algo hay, espejo, que Mm. está generando. Entonces, ¿qué es lo que te genera y qué hay en mí de eso que me Claro. genera lo que me genera y que puede que me Claro. guste como puede que no me guste? Entonces, desde ahí también, la próxima semana ya vamos a hablar otra cosa, pero como final, como para cerrar un poco este círculo, Mm. este diálogo interno, esta receta maravillosa de primero escucharse, observarse, qué es lo que me digo, cuándo me lo digo, cuándo afloran estos sentimientos negativos de manera tan espontánea, qué me Mm. gatilla eso, y ojalá lo Claro. puedan escribir, porque a Ujú. veces nuestra mente es súper frágil, entonces se va olvidando. Así que cuando aprendemos a escribir y nos damos cuenta, porque cuando tú escribes y después lees, te empiezas a dar cuenta cuáles son tus gatillantes y te vas a Mm. dar cuenta además que muchos se repiten. Mm. Entonces, desde ahí empezar a trabajar. Así que observarse, escucharse, anotar en un cuadernito mis emociones, qué es lo que me digo en positivo y en negativo cuando me lo digo y tratar de ser compasivos con nosotros mismos, empezar a Así es. hablarnos desde la manera positiva. Si algo no me gustó, buscar una palabra que pueda ser concordante con lo que yo quiero expresar, pero que me enseñe, que me ayude a ser una mejor persona. Así que eso, no sé si Pola o Luis Eduardo, Luis Alberto quieren decir algo como para cerrar este día tan maravilloso. No, simplemente me encantan todos esos tips que te permiten transformar estas barreras en puentes de progreso y evolución. Ese diario de diálogo interno me Sí, encantó, donde vas a ir anotando tu autoconocimiento, que eso es bonito y en tu ritmo y en tu tiempo. Eso hay que decirlo, respeta tu timing. No te aceleres si sientes que no quieres ir más rápido. Si de repente quieres acelerar, por eso comienza a ser tu propio entrenador y comienza a ser tu propio director de orquesta o lo que tú quieras decirte. Descúbrete en eso. Y bueno, y acá tienes también a una maravillosa Ingrid, que la puedes seguir en sus redes y si quieres aprender a dialogar, o un Luis Alberto, tu coach también, o una Paula Reichen, o quien sea. Es bonito levantar la mano y decir,
requiero a alguien objetivo, neutro, que me ayude a hacer esas preguntas que a veces yo no las estoy logrando porque estoy atrapado en esta subjetividad y en este diálogo interno que adquirí desde mi infancia, pero quiero transformarlo. Y eso es lo primero, reconocerte cómo te estás hablando para luego decir cómo me quiero hablar y ahí ver qué recursos puedes tomar. Por eso, gracias, gracias. No sé, Luis Alberto, Gracias. tú Gracias. cierra. No solamente despedirme, muy contento por este nuevo tiempo de conversación, este tiempo en donde descubrimos un nuevo tema y ya vemos que hay mucho tema, porque de este vamos a sacar más temas sin duda. Así que también les invitamos a que interactúen con nosotros, que si tienen algún tema que quieren que trabajemos, que lo podamos compartir, bienvenidos. Y los invitamos también a nuestro Instagram, que también ahí vamos subiendo alguna información de valor para sus vidas y solamente despedirnos y que tengan un excelente fin de semana. Muchas Besitos, gracias. Nos nos Síganos en vemos vemos. nuestras redes Chao, el otro sociales. chao. viernes en Lánzate a Lánzate la a la piscina piscina con con A la nosotros. piscina nosotros. con Ay, perdón. nosotros. Lo No, hicimos todo en simultáneo. conjunto. Me encanta Eso, la ¿viste? sincronía. Besitos, Lánzate a la sueños en piscina con nosotros. marcha. Bye Chao, bye. Nuestras redes chao. sociales. Chao, chao. Tardía. Listo. Chao, chao. Ya, ahí sí. Ya. Muy bien, Ya, muy bien. genial. Buenísimo. Ya. Entonces esto es para el día viernes Sí, 14. envía, 21. envíamelo porque va a llegar a tu, o no sé si llega a Pero tu para, correo. ¿tienes que parar la grabación? No, lo puse en pausa. Ah. Ah, está en ¿O pausa, no? ya. Y hay que grabarlo